La ley, la famosa ley del cobre, que le da mucho dinero a los militares, no llegó a ser derogada durante el gobierno de la Concertación, aunque no hubo alguna propuesta para hacerlo. ¿Será derogada ahora? Bueno, la Concertación tenía planes de 10 años, de plazos de 10 años para el gasto en armamento. Se ha renovado la flota, se ha renovado las divisiones blindadas, se ha renovado la Fuerza Aérea, se han comprado submarinos de capacidad oceánica, en fin, evidentemente no tenían ninguna intención de reducir el canon, pero son tales los ingresos que han tenido por el cobre que la Fuerza Armada a fin de año devolvía el excedente, después de gastar en todo lo que quería, cosa que es una cosa un poco rara, por decirlo menos. Pero bueno, ahí está ese canon de cobre. Los sectores nacionalistas en Chile están en la derecha, están en la UDI, están en Renovación Nacional. En países como el nuestro, el nacionalismo es más bien marxista, pero en el caso de Chile es al revés. Y entonces es improbable que el gobierno de Sebastián Piñera corte el canon. Puede ser que en un proceso de reducción del Estado negocie el canon para reducir el porcentaje, cosa que ya se ha hecho una vez, pero eso no implica que se va a buscar la supresión de este sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Entonces no necesariamente las relaciones con el Perú mejorarían, como se está diciendo, con Piñera, ¿o? No, para nada. Porque al tener sectores de la institucionalidad nacional dentro de la alianza que ahora va a gobernar Chile, que son más cercanos a las Fuerzas Armadas, más cercanos a la Cancillería, etcétera, va a haber una posición, digamos, un poco más dura respecto al tema boliviano. Ha sido descartado, por ejemplo, de plano. El tema boliviano está amarrado al tema peruano en el pensamiento estratégico chileno, de tal manera que el tema con el Perú, mientras no se dé la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, queda, digamos, congelado, no congelado, yo diría frío nada más, en el plano de las relaciones internacionales, pero creo yo que eso no va a afectar el nivel económico, y creo que una reactivación de la economía chilena necesariamente va a desbordar hacia el Perú, porque ya lo que ha ocurrido en Chile desde hace décadas es que hay una saturación de sus mercados internos de capitales. Eso lo estudió Hobson a principios del siglo XX. Esta mecánica. Lenin la sacó de Hobson para su teoría del imperialismo, pero evidentemente no quiso ver lo positivo que había en estos desbordes de capital que hoy son el eje de la globalización. Claro, de acuerdo. Y hablando de... mencionaste la relación con Bolivia, que probablemente la relación entre Chile y Bolivia no va a ser tan, digamos, edulcorada como ha venido siendo en los últimos años, ¿no es cierto? Y en términos generales, ¿qué significado puede tener el triunfo de la derecha, digamos, en Chile? ¿Sería el fin de lo que algunos llamaban el giro a la izquierda en América Latina? Digamos, se dice que en los últimos 10 años había un giro a la izquierda, en el sentido de que varios gobiernos se estamos hablando de Evo Morales, Chávez, Correa. Bueno, la Concertación siempre ha sido... Yo creo que más que un giro a la izquierda, lo que había en América Latina y hay es estupor. Hay un estupor frente a políticas que los peruanos, los ecuatorianos, los argentinos hemos ensayado en el pasado, en la década del 70, habían fracasado todas y hoy son vueltas a ejecutar con nacionalizaciones, devaluaciones, manejo político de la moneda, etcétera, etcétera, que al final va a causar gran sufrimiento en el pueblo venezolano. Y además de ese estupor, lo que había ocurrido es que por primera vez en nuestra historia, porque esto no había ocurrido desde la independencia, América Latina se había escindido en dos bloques, el bloque del siglo XXI
y el bloque de los que estaban, digamos, bajo el influjo del estupor, que no sabían qué hacer frente a estas políticas absurdas que ya han sido probadas a saciedad en el mundo y se sabe que no funcionan. Y entonces la elección chilena ha generado por primera vez un eje que confronta al eje, digamos, La Habana, Caracas, Managua, La Paz, Quito y tibiamente Buenos Aires y Brasilia. Digo tibiamente, porque en el caso del Brasil, Lula no tiene mayoría en el Parlamento ni en el Senado, no tiene gobiernos federales y por lo tanto sus acciones políticas se limitan al plano de la política exterior, pero no inciden en la vida económica y en la vida de la sociedad brasileña de una manera. El modelo económico importante. Es completamente libre, liberal. Así es. Gracias a Dios que no tuvo mayoría para hacer lo que hubiera querido, de tal manera que Lula no es por autocontrol, sino por control del elector, que no le ha dado ese poder. No, pero llevó a cabo una reforma fiscal, una reforma tributaria, pero en consensos, consensos con las mayorías que no son de su partido. Pero en el caso de Chile, lo que hay es inmediatamente un eje, se ha producido el día de ayer un eje, Santiago, Bogotá, Washington. O sea, el Plan Colombia queda fortalecido por el nuevo gobierno chileno y eso naturalmente tiene que incomodar a La Paz. Nosotros hemos mantenido una posición expectante, pero evidentemente más bien solidaria con la responsabilidad económica y solidaria con la responsabilidad política. De tal manera que este fortalecimiento de la posición en contra del chavismo, el bolivarianismo, el socialismo del siglo XXV, llámesele como quiera, o de repente será la ideología de Avatar, según Evo Morales, no sé, pero el hecho es que frente a eso se plantea ahora sí un bloque de responsabilidad, ¿no? Vamos a ver qué cosa, esto sin duda puede influir también en otros procesos, quizás. Yo creo que va a influir mucho en la política argentina, porque hay una cierta sinergia entre los dos países, y va a influir en el Brasil, que está a puertas también de un proceso electoral. Francisco Tudela, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Jaime. Fue Francisco Tudela, ex canciller de la República del Perú. Vamos a una pausa, regresamos con Rafael García Melgar, regidor metropolitano de Lima y director ejecutivo de la Ciudad Nuestra, que tiene toda una evaluación acerca de la gestión de Luis Castañeda Locio en la Municipalidad de Lima en el año 2009. Regresamos.